Existe mucho desconocimiento, confusión e imprecisión con todo aquello que el Evangelio o que la palabra del Señor nos dice en relación con el infierno. Muchas personas y grupos religiosos, por ejemplo, ni siquiera creen en la existencia del infierno. Otras, por el contrario, creen en ello, mas sin embargo lo confunden con lugares como el Seol o el Hades. En esta lección trataremos de explicar a la luz de la palabra de nuestro Señor lo que específicamente quiere decir el infierno. Y por ello tomaremos como base lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 15, donde leemos las siguientes palabras: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. El término precisión utilizado en esta versión por el apóstol Pablo tiene que ver con hacer un camino recto, con interpretar correctamente un texto bíblico, con trazar bien un surco y con ser objetivo en algo determinado. La palabra utilizada por el apóstol Pablo aquí tiene la raíz griega ortos, de donde obtenemos, por ejemplo, ortografía, ortopedia y ortodoncia, entre muchas otras. La idea principal en esta lección es como lo sugiere el apóstol Pablo: es trazar correctamente la palabra de Dios, es ser preciso en aquello que Él nos quiere decir. Y esto es lo que vamos a hacer con el tema del infierno. En primer lugar, digamos que existe mucha imprecisión en relación con todo aquello que la Biblia hace evidente en relación con el tema del infierno. Dependiendo de la versión de la Biblia que utilicemos nosotros al leer, al estudiar o incluso al asistir en nuestra congregación, veremos que el término infierno es la traducción de 4 palabras principales de los idiomas originales utilizados por los escritores de la palabra del Señor. Estos términos son Seol, Hades, Gehenna y Tártaros. El problema radica en que muchas de las versiones bíblicas que comúnmente utilizamos traducen el término infierno, por ejemplo, de los términos Seol y Hades, cosa que no solamente es imprecisa, pero además incorrecta y lleva a la confusión, como también al error. Básicamente, Biblia es como la Reina Valera revisada, la Reina Valera contemporánea, la Nueva Versión Internacional, entre muchas otras, hacen esta traducción. Es decir, toman la palabra Hades o Seol y la traducen con el término infierno. Pero hay otras versiones como la Biblia del Oso, la Nueva Traducción Viviente, la Biblia de Jerusalén latinoamericana, que lo traducen de manera distinta, como muerte o sepultura. Viendo las cosas de esta manera, es muy fácil que exista imprecisión, desconocimiento, pero también inexactitud en todo aquello que la misma palabra del Señor vierte o traduce o manifiesta como el infierno. Vamos a observar 3 ejemplos fundamentales acerca de esto mismo, para que podamos confirmar todo lo dicho anteriormente. Mas, sin embargo, déjenme decirles antes que la palabra del Señor ha sido ya revelada, ha sido ya manifestada a nosotros los seres humanos. Judas versículo 3 nos dice, por ejemplo, que la fe ha sido una vez dada a los santos. Gálatas capítulo 1 y entre los versos 6 al 7 nos dice que no hay otro evangelio, sino que hay algunos que lo perturban o lo pervierten. Y Efesios capítulo 3 versículo 5 nos dice que hay una sola fe. Ahora bien, vemos que la palabra de Dios es una sola, es exclusiva, que el texto bíblico debería ser
congruente. Mas sin embargo, las versiones bíblicas son variadas y son distintas en su traducción con relación a esta palabra determinada. Por ejemplo, Salmos capítulo 9, versículo 17 es traducido por la Reina Valera de 1960 así: los malos serán trasladados al Seol. Esta Biblia lo que hace es una transliteración del mismo término, es decir, toma la palabra original y no hace traducción alguna, sino que la vierte tal como ha sido presentada. La Reina Valera de 1909 traduce de la siguiente manera: los malos serán trasladados al infierno. Fíjese cómo una versión de la Reina Valera traduce el mismo texto de manera diferente. El uno lo translitera con la palabra Seol, la otra lo traduce con la palabra infierno. La Nueva Traducción Viviente, por su parte, dice lo siguiente: los malvados descenderán a la tumba. Es la misma palabra Seol, pero en esta traducción particular lo vemos de esa manera. Y la traducción del lenguaje actual lo presenta así: que se mueran los malvados. La Nueva Versión Internacional manifiesta: bajan al sepulcro los malvados. Podemos ver entonces que en un mismo texto la palabra Seol es transliterizada, puede ser traducida, y dicha traducción puede ser distinta dependiendo de la versión que utilicemos. Incluso existen versiones que en dado momento traducen de otras formas o de otras maneras esta misma palabra. Otro ejemplo podemos verlo en el Nuevo Testamento, en Lucas capítulo 16 y en el verso 23. En este caso particular el término es Hades. Aquí leemos en la Reina Valera revisada: y en el infierno alzó sus ojos estando en tormentos y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno. La Reina Valera de 1960, el mismo versículo lo traduce así: y en el Hades alzó sus ojos. Vemos que una versión lo traduce como infierno y vemos que otra hace la transliteración del término al Hades. En la Nueva Versión Internacional leemos: y en el infierno, en medio de sus tormentos, el rico levantó sus ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Y la Biblia, Dios habla hoy, dice: y mientras el rico sufría en el lugar a donde van los muertos, levantó sus ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro sentado en su seno. Vamos a hacer una tercera referencia, vamos a tomar una tercera referencia para confirmar esto mismo. En Apocalipsis 1:18 vemos la misma situación. La Biblia de Jerusalén latinoamericana traduce: el que vive y estuvo muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y el abismo. Aquí la palabra se traduce como muerte. Pero la Biblia Jubileo, o la Biblia del Jubileo del año 2000, traduce esta misma palabra de la siguiente manera: y tengo las llaves del Hades y de la muerte. La Biblia Reina Valera, por su parte, la de 1909, traduce: y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Como podemos observarlo, la misma palabra puede ser traducida de distintas maneras o de diversas formas dependiendo de la traducción a la cual apelemos. Y esto, sin lugar a dudas, genera en primer lugar confusión para todos aquellos lectores que no están familiarizados con los temas doctrinales. En segundo lugar, puede traer imprecisión incluso para aquellos de nosotros que en dado momento creemos o conocemos de la palabra del Señor. Y al final de cuentas, lo uno y lo otro simplemente llevan más que a la confusión, al error, ya que la palabra de Dios es muy específica y clara en relación con aquello que tiene que ver con el infierno. Por esto mismo,
Y después de haber analizado todas y cada una de aquellas versiones que nosotros hemos observado en relación con el tema del infierno, o cuando se toca este término tan importante, quisiera dar tres luces o tres reflexiones diferentes para que podamos entender esto mismo. En primer lugar, Dios es muy claro y específico en relación con todo aquello que tiene que ver con su palabra. En 1 Corintios capítulo 14 y en el verso 33, el apóstol Pablo nos dice que Dios no es de confusión, sino de paz. También en segunda de Pedro, en el capítulo 3 y en el versículo 16, vemos que los escritores del Nuevo Testamento, los apóstoles, Lucas e incluso los mismos profetas escudriñaban las escrituras para ver cómo el Espíritu Santo revelaba todas las cosas. Y en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 15, como leímos anteriormente, se nos sugiere y se nos ordena más bien que tracemos con precisión, que usemos bien la palabra del Señor. Así entonces, lo primero que debemos entender es que Dios es claro, que Dios es sencillo, que Dios es específico en relación a lo que nos manifiesta a través de su palabra. Pero entonces surge la pregunta: ¿por qué tantas versiones distintas y tantas variaciones en la traducción o en las traducciones que tenemos en nuestro idioma español? Pues bien, déjenme decirles que los traductores no fueron los apóstoles, o no son los apóstoles. Los apóstoles fueron inspirados por el Señor para que pudieran escribir todo aquello que el Señor les revelaba a través de su Santo Espíritu. Pero los traductores hicieron su mejor tarea, su mejor trabajo, al poner su conocimiento y erudición al servicio de nosotros. Y gracias a ello, en el día de hoy, podemos contar con todas estas versiones en nuestro propio idioma. Así entonces, debemos entender que la palabra es de Dios en relación con la inspiración, pero es del hombre en relación con la inscripción y también con la traducción. Esto nos lleva a un tercer punto, y es la necesidad de escudriñar, de profundizar, de estudiar todo aquello que nos dice la misma palabra de Dios. En Juan capítulo 5 y en el verso 39 es el Señor Jesucristo quien instaba a sus oyentes a escudriñar las Escrituras. Pero en Hechos de los Apóstoles capítulo 17 y en el versículo 11 vemos que son los discípulos quienes tomaron muy en serio esta tarea. Cuando eran Pablo y también Apolos quienes les predicaban la palabra, ¿ellos qué hicieron? Escudriñar las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así entonces, nuestra tarea fundamental es confirmar que aquello que estamos leyendo corresponde a la verdad del contexto y de la revelación que Dios nos está dando, que el Señor nos está manifestando. Y por esto mismo requerimos disciplina, disposición, tiempo, pero también los materiales correctos para poder llegar a establecer la verdad verdadera en relación con lo que el Señor nos ha transmitido. Con esto en mente, creo que soy bastante claro en determinar que no necesitamos desechar las versiones distintas que podamos tener o que se encuentran en el mercado, sobre todo en nuestro idioma, sino más bien lo que tenemos que hacer es leer con claridad, como lo leemos también, valga la redundancia, en Nehemías capítulo versículo 8, para poder entender aquello que el Señor nos transmite por medio de su palabra. En la próxima lección estaremos analizando todas y cada una de estas cuatro palabras o de estos cuatro términos que se traducen como infierno. Para terminar, quisiera recordar las palabras del apóstol Pedro. En primera de Pedro, en el capítulo 3 y en el verso número 15. Quiero dejarlos con este texto. Y sin más por el momento, les deseo ricas bendiciones
en Cristo el Señor. Hasta pronto, mis amigos.